ha documentado la experiencia de sobrevivientes de violencia en sus múltiples manifestaciones. Sus estudios han sido publicados en revistas profesionales y libros, al igual que la producción del cortometraje Desempacando, Género, Migración y Violencia, el cual fue galardonado como mejor documental nacional en el Enfoque International Film Festival y ha sido presentado en más de 10 festivales de cine en diferentes países. En trabajo colaborativo con el Centro para la Mujer Dominicana, publicó el libro titulado Narrativas de lucha, mujeres inmigrantes y violencia de género en Puerto Rico. También fue galardonada por su cuento infantil titulado El sueño secreto de un futuro de ballet por la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. La doctora Silva Martínez ha enseñado cursos sobre intervención en trabajo social y violencia en la Universidad de Rutgers y la Universidad de Iowa. Actualmente es docente y directora interina en la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico y fungió como la única mujer latina en servir en el consorcio de investigación del Instituto Nacional de Justicia, donde se especializó en el estudio de abuso económico y en la violencia de género en las universidades. Certificada en estrés traumático, la doctora Silva Martínez también sirve como educadora a profesionales de distintas áreas sobre intervenciones informadas en trauma y trabajo con sobrevivientes de violencia. Su trabajo es inspirado en las historias de mujeres de su vida, sus abuelas, su madre y sus hijas, Lina y Lara, de 14 y 11 años respectivamente. Romelinda Grullón. Romelinda Grullón Miguel es destacada activista y líder comunitaria de origen dominicano, reconocida por su incansable labor en la defensa de los derechos de las mujeres inmigrantes en Puerto Rico. En el año 2003 fundó el Centro de la Mujer Dominicana, la única organización sin fines de lucro de base comunitaria en Puerto Rico, dedicada a brindar apoyo a mujeres inmigrantes. Como directora ejecutiva de esta entidad, ha liderado iniciativas enfocadas en la equidad de género, la justicia social y la protección de los derechos humanos. Su lucha ha sido fundamental en la promoción de cambios en políticas públicas, especialmente en la protección de las mujeres migrantes frente a las injusticias y la violencia. Su compromiso con la comunidad la ha llevado a formar parte de la Comisión sobre los Derechos de los Inmigrantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, donde continúa abogando por reformas y apoyo legal para esta población vulnerable. Además, Romelinda Grullón Miguel es investigadora en un estudio que analiza el perfil de las mujeres inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, colaborando estrechamente con la Universidad de Puerto Rico. A lo largo de su trayectoria, ha sido una voz clave en la defensa de los derechos de las mujeres inmigrantes, consolidándose como una figura influyente en la lucha contra la desigualdad y la violencia de género. Con ustedes, Romelinda Grullón y la profesora Elizabeth Silva Martínez. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué hermosura llegar a este espacio de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de la Carolina. Nos pone una hermandad muy grande, porque como sabemos somos 11 recintos, una UPR. Eso es, y la defenderemos hasta el último día. Que necesitamos estar escuchando para atestiguarnos. Yo me siento muy honrada de estar aquí, no solamente porque estoy con mis hermanos de la UPR Carolina, sino también porque estoy con una de mis más grandes maestras, que es Romelinda Grullón.
siento honrada. Lo que nosotros vamos a hacer hoy aquí, quizás no es lo usual en una presentación de libro, pero así lo hacemos. Y contarles, tenemos dos cosas que contarles. Queremos contarles de cómo escribimos el libro, queremos contarles de qué se trata el libro, pero también queremos contarles de dónde nace este esfuerzo de absoluta obstinación, porque es una obstinación hacerlo, y de amor, que es el centro de la mujer dominicana. Así que yo les voy a hablar un chico, Romy les contará y luego me encantaría escuchar de ustedes sus reacciones, sus preguntas, qué les atraviesa y más en este contexto. Sabemos que el 27 de enero de este año es un día muy difícil para Puerto Rico, con las primeras redadas por terrorismo hacia las migraciones en nuestro país. Así que nosotros tenemos algo que decir sobre eso, y especialmente Romelinda, porque lo ha visto con sus propios ojos el efecto del terror. Así que, ¿cómo comenzamos? Comenzamos pensando en que hay cosas que parecen imposibles, que una no divaga mucho en pensar si pueden ser posibles o no. Una baila y las convierte en posibles. ¿Sí? Así que Romelinda contará su historia, que está en uno de los capítulos de este libro maravilloso, que de hecho está disponible para ustedes a través del código QR, en un donativo al Centro de la Mujer Dominicana, en $25, y para estudiantes en 20, así que están ahí para ustedes y tenemos más. Porque aquí, lo que nosotros quisimos hacer fue contar historias. ¿Cómo las contamos? Las contamos sabiendo que existía una necesidad de contar la historia porque no había información. Fíjense que cuando hacemos investigación social, ¿qué es lo primero que hacemos? Ver cuál es el estado de situación, ¿verdad? Cuáles son las estadísticas sobre el asunto, sobre el fenómeno social. Y cuando comenzamos nosotros a mirar cuáles eran la información oficial en Puerto Rico sobre las mujeres inmigrantes que sobreviven de violencia, recuerdo con una de mis compañeras asistentes, que era estudiante en ese momento, fue a la policía de Puerto Rico y no se encontró nada porque no se recoge esa información. Así que esa información no se recogía, pero hacía años que el Centro de la Mujer Dominicana estaba recogiendo la información porque estaba ofreciendo servicios a víctimas y sobrevivientes. Así es que nos encontramos. Yo realmente como una aprendiz del Centro de la Mujer Dominicana, para no solamente llegar allí con las manos y decir qué hago, sino también con la gran oportunidad que me dieron de aprender. Y así comenzamos. Ellas sabían lo que querían. Ellas querían trabajar con las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, como lo hacen ahora en los cuenta ya mismo. Y querían documentar ese trabajo que se hacía. Y ese trabajo que se hacía culminó en el análisis de 1.431 casos de mujeres inmigrantes que recibían servicios en el Centro de la Mujer Dominicana. De ese proceso, nosotras quisimos no solamente hacer un análisis estadístico, ¿verdad?, para conocer cuál era el estado de situación respecto a la violencia de género, sino también seguir las historias con observaciones etnográficas y entrevistas a profundidad acerca de 40 de ellas para adentrarnos en sus historias. Y eso fue lo que quisimos contar primero en el documental y luego en la redacción de este libro. Hablar de sobrevivencia es importante, es un proceso muy doloroso. Bien lo dice el científico social español Achotegui cuando cuenta que el migrar no es solamente el evento de migrar, es todo lo que significa, ¿verdad? Es el duelo migratorio, es las condiciones en las cuales se migra. Y nosotros y nosotras no estamos muy lejanos de conocer, quizás en un contexto distinto, pero de conocer la experiencia migratoria, porque mucha gente de nuestro país ha tenido que salir de aquí, de su lugar, de su espacio, de su barrio. Yo lo tuve que hacer por cerca de 10 años, porque no había opción. En el caso de la migración de estas mujeres tiene un matiz muy particular, y aquí le voy a tomar prestadas palabras a Romelinda, que lo han hecho en muchas ocasiones, porque no es lo mismo
el concepto general de migración, que es el verse obligada a migrar. Y que esa migración se convierta en exilio, porque las condiciones de vida del país de origen no les permiten pensar y construir la vida que desean y que merecen. Así que nosotros quisimos contar esa historia y cómo la contamos, porque buenas investigadoras sociales que somos co-investigadoras de este trabajo junto a Noelia Delgado Rodríguez y a Delia Figueroa Ocasio. Nosotros tomamos estos 1.431 casos para entender el estado de situación y en los primeros capítulos estamos mirando todo el contexto de lo que es la violencia contra las mujeres, de lo que es migración, mirándolo desde una perspectiva feminista, para entonces acercarnos a las vivencias de estas mujeres. Algo interesante, no se puede hablar de la violencia de género en el contexto de esta población sin pensar en cuáles son esas múltiples opresiones a las cuales están expuestos. Así que esto no era solo mirar, y este fue el descubrimiento para mí, ya eran compañeros, lo sabían hace tiempo, y un descubrimiento que no está muy lejano de la experiencia de mujeres en los Estados Unidos, que fue el trabajo previo que yo hice a estas mujeres mexicanas, que no podíamos hablar sobre el género, teníamos que hablar de raza. Había que hablar de trasfondo étnico. Había que hablar de condición económica. Había que hablar de la falta de acceso para tener vidas dignas. Había que hablar del proceso de emigrar y deslindarnos de la mal llamada migración ilegal. Para mí, uno de los términos más humanos es precisamente eso. Que cuando hablamos de que alguien es ilegal, es deshumanizar. Y aquí estamos hablando de gente que lucha y hace grandes aportaciones a la comunidad y que sobre todo tienen los deseos y los sueños de construir vidas para ellas y para sus familias. Así que queríamos contar esto en el libro, pero no sin contar también la sobrevivencia, la belleza de mirar a estas mujeres transicionar y moverse en sus países y en nuestro país, porque es de ellas también. Y mirar también esta capacidad maravillosa, que yo me quedaba anonadada, y creo que lo hemos logrado con tanto dolor, con tanta carencia, con opresiones una sobre otra, y aún así con la capacidad de sonreír, de soñar, de pensarse desde otro lugar. Así que seguimos las historias de estas mujeres y yo quiero compartir con ustedes algunos extractos de las narrativas para que veamos precisamente eso. Nosotras miramos el proceso de migrar. Esa era una de las partes que queríamos mirar, era importante para nosotras poder contar. Y se recoge, obviamente aquí en las narrativas usamos seudónimos. Algunas de ellas se encontraban en un proceso muy particular respecto a la violencia de género, otras en una intersección de violencia de género y violencia laboral, otras en el proceso de vuelo migratorio y otras en el proceso de manejar el asunto de la documentación. Le preguntamos a muchos niños qué significaba migrar, qué significaba para ellas eso y cómo les atravesaba en su vida cotidiana. Y hay varias de esas historias, pero una de ellas, Amaya, el seudónimo, nos decía: yo despegarme de mi familia, de mis hijos, de todo, por yo querer buscar un sueño, querer aventurar, porque imagínate, solamente son cosas que la desesperación. Cuando tú llegas a un país que tú no tienes ni un alfiler de una persona, que tú vas a trabajar como doméstica, a hacer trabajo que tú nunca has hecho en el país sin nadie. Aquí se te mueren tus hijos, tu mamá, tu papá, y tú no puedes venir porque estás ilegal en el país. Cuando tú llegas a aventurar, a iniciar de nuevo, ¿me entiendes? A iniciar de nuevo es lo lamentable. Cuando pierden un hijo, no pueden venir, dicen: yo tengo 8 años aquí, no he podido dar el todo por el todo ya, y no puedo dar el todo por el todo ya no lo voy a revivir porque lleguen al país, tú sabes, y tienen que quedarse con esa amargura de que no han podido.
difícil. Y de esa misma manera, Santa, Mariel, entre otras nos cuentan esa historia de irse con el sueño de regresar y no necesariamente poderlo alcanzar. Hablamos del dolor porque el dolor hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo no solamente para que se quede nombrarlo, sino para transformarlo, para combatirlo, para cuestionarlo, todas las veces que sea necesario. Las injusticias, las opresiones, hay que nombrarlas para combatirlas y también para sanarlas. ¿O no? También quisimos escuchar cómo se da ese proceso de múltiples opresiones de las cuales hablamos en tantas ocasiones. Y les debo decir que lo que voy a leer puede ser sensible para algunas de nosotras, pero es una realidad. Nos contaba una de ellas, Francisca, y Francisca es una historia muy interesante porque cuando la entrevisté por primera vez, recuerdo que fue en el centro, en la primera edición del espacio en el que estaba, Francisca se veía deshecha. Recién comenzaba o llevaba un tiempito recibiendo servicios en el centro y después la vi unos meses nada más después de eso y se había transformado. Y yo decía, pero Francisca es su seudónimo, pero Francisca se ve. Y aquí nos dice Francisca, ¿qué significa? ¿Cómo se ve el asunto de la opresión en el espacio laboral particular? Sí, yo hago trabajo doméstico, pero siempre me he dedicado más a cuidar envejecientes y en las dos áreas me desempeño muy bien. Pero me gusta más y me llena más porque es algo que hago con amor, cuidar envejecientes. Y mi esposo me decía a mí que hay una intersección de múltiples violencias o polivictimización con violencia de género. Mi esposo me decía a mí que yo no iba a cuidar a los viejitos, que yo iba a dar servicios de prostitución a domicilio. Sabiéndolo, me llevaba al trabajo y me buscaba. Y decía que yo iba a dar servicios de prostitución a domicilio, que yo era una puta, que yo era infeliz, una indocumentada, que era una enyolar. Una vez, me estaba insultando, me dijo que si él me hacía algo, mis hijos iban a dejar de comer. Pero si él, sus hijos, quedaban igual. Y eso es una cosa que de verdad me destrozó, porque me amenazó. Ese día, él me había agredido y entonces me dijo, para yo fracasar no tengo que matarte. O sea, él claramente me dijo que no podía, que no me podía dejar, qué sé yo, con un brazo menos y toda la intención de que él era ese que podía hacerme cosas por la invitación. Pero llegó un momento en el que él solo me agredía cuando estaba borracho y eso se convirtió en rutinario. Mi esposo me hizo mucho maldad. Me maltrataba físicamente, me decía que yo era haitiana, que yo era hija de haitianos, me agarraba el dinero, le robía. Me decía que yo no tenía derecho a ir a un beauty, que yo lo que tenía derecho era lavarme la cabeza con jabón y cloro. Me traía otras mujeres allá, que para servir me agarraba. Me decía que si yo hablaba, él sabía dónde vivían los hijos míos, que si lo denunciaba, él me mandaba a mis hijos. Les cuento esto porque esto viven muchas mujeres en este país. Hay una particularidad en la historia de esta mujer gobernadora, que era el asunto del estatus migratorio. Y lo que descubrimos en el camino es que el estatus migratorio es usado como una táctica para perpetuar la violencia. Si tú hablas, yo voy a... Y ahora con esto de la edad de migración, Romilita les contaré algunas minutos. Así que hay una intersección aquí entre ser mujer, entre ser negra, en el caso de esta mujer, ser descendiente de familia haitiana. Y no les cuento, bueno, les voy a contar. Esa misma mujer me contaba qué le pasó en su espacio de trabajo. Cuando no le pagaban suficiente, porque decían que a quién tú le vas a decir. Tú estás ilegal. O la hacían recoger los desechos humanos de esa persona que cuidaba con sus manos, habiendo guantes disponibles.
Yo sé que es bien difícil ver este momento. Y nosotros lo tuvimos que mirar. Y estas entrevistas fueron de mirar y acompañar. Esta entrevista duró como unas 3, quizás 4 horas. Y yo salí de allí pensando, qué mujer tan valiente, con todas estas amenazas, llegar a decir, yo no voy a someter. Y no sé cómo lo voy a hacer. Y llegó al centro y les digo, meses después era otra persona. Y ese es algo de la historia que quisimos contar y les voy a contar. Cómo ellas se veían cuando tenían a alguien que creía su historia y entonces sentían que alguien finalmente las validaba y las apoyaba. Y les estoy mostrando, pero algunas, porque la verdad es que son muchas las historias. Una de ellas decía que venía, Loida, que venía, y varias hablan del dolor de sentirse rotas, aunque sabemos que son tan diferentes. Pero el sentir que el corazón se te rompe, ¿alguna vez lo has sentido? Para mí fue una gran lección escuchar a estas mujeres que ese corazón roto se podía recomponer cuando eran acompañadas de las problemas. Decía ella, venía de una rotura, un dolor muy grande para nada. No le voy a buscar qué cosa linda esto, porque estaba embargada, rota, totalmente deshecha. Llegué aquí y desde el segundo taller ya estaban, pero me sentían que estaban haciendo de nuevo. Esa es Loida. Y otra dice, en una conversación totalmente separada, todas las piezas te las preparan. Yo llegué nerviosa, ya no podía ni hablar, llegué llorando, llegué bien deprimida, yo estaba bien apagada. Yo te digo que yo le conté cosas de mi vida a la psicóloga que no te niego que sí, pero un poquito, pero me reí, porque ese abrazo que ella me da y esa paz que ella me está haciendo, eso es una cosa de verdad que es increíble. Y ellas nombraron el espacio del acompañamiento. ¿Recuerdan que les conté del migrante, verdad? Llegan de otro lugar a un país distinto al tuyo, en el que no tienen ni un alfiler, como nos decía, y de momento escuchar a alguien de esto se convirtió, este espacio se convirtió en mi segundo hogar. Eso es poderoso. Llegar a un espacio a sentirte tan amada, tan acogida, tan abrazada, que es tu segundo hogar. Y eso nos contaron. Así que nosotros quisimos contar del dolor a la sobrevivencia, del dolor a la sanación. Algo que tampoco se cuesta, y con esto podemos estar aquí 6 horas, pero hasta las 45. Pero algo que quiero decir es que para nosotros es importante contar también algo que no se cuenta, porque no siempre se puede documentar, que es esa relación con el duelo migratorio. Porque en muchas ocasiones hay un poquito más de acceso, ¿verdad?, a la víctima principal, sobreviviente principal, que es esta mujer, pero no siempre contamos la historia o podemos recopilar la historia de sus hijos, de sus hijas, la gente que se quedó extrañándola, amándola. Y recuerdo, yo uno de mis cursos favoritos, que es una escuela graduada de trabajo social, que está abierta la convocatoria para estudiantes de maestría. Así que vayan para allá, mis clases son. Estaba dando unas clases sobre trabajo social con grupos, y había un estudiante espectacular, excepcional. Grande. Y yo había comentado que iba para el centro, que yo iba para el centro, que íbamos para los talleres de los que hablaban estas mujeres, que son geniales. Iba para allá, y Randy me dijo, profesora, ¿yo puedo ir? Me tengo que preguntar. Sí, es que yo tengo que decir algo que no todo el mundo sabe. Y es que para muchas de esas mamás que sus hijos se quedaron en Dominicana, yo quiero ser ese hijo y yo quiero abrazarlas y que me abracen, porque yo fui ese niño. Yo fui ese niño. Así que me senté junto a mi historia. Y Randy contó su historia cuando después me enteró que estábamos escribiendo el libro. Bueno, lo que pasó allí fue una cosa hermosa, que a lo mejor también les puede contar. Y Randy decidió contar su historia en este libro.
en una metodología autoetnográfica. Cuenta desde que ve a su mamá tenerse que ir y a su papá. Cuenta cuando decía, a mí me inspiraba bien mi familia, pero yo quería que mi mamá fuera la que me bañara, la que me alimentara, la que me volviera a enseñar a leer, al punto de que resentía el proceso y no lo entendía. Pasa el tiempo y Randy llega a Puerto Rico y nos cuenta la vivencia de muchos niños y niñas hoy que tienen un miedo paralizador de que por su color de piel, por su acento, por el estatus migratorio de sus madres y sus padres, sean separados de sus madres y sus padres. Y lo que significó eso en su vida. Así que yo les invito a leer ese libro de Randy. Voy a terminar diciéndole que quisimos contar también cómo estas mujeres comenzaron a tejer redes de apoyo a través de este segundo hogar que es el Centro de la Mujer Dominicana. Allí entra la historia de cómo surgió el centro, la historia de Romelinda, que es una historia digna de atestiguar, porque somos muchas que necesitamos una voz en ese silencio de nuestro espacio privado, que nos acompañen. Y en eso se convirtió el capítulo en el que Romelinda cuenta su historia. El trabajo colectivo de los grupos y finalmente nuestras recomendaciones para el país. Así que ese es el libro en esencia. Y quiero entonces reunirme desde el centro y les cuento de cómo fue escribir este libro juntas. Buenos días. Buenos días. De verdad que es muy sensitiva. Anoche casi no puedo dormir porque tenemos problemas ahora para poder querer a las mujeres y para que puedan ir a la orden de protección con la situación que hay con la orden ejecutiva de una persona. Es bien doloroso, bien fuerte. Pero nada, ¿se oye bien? ¿Se oye? Ok, ya ven. Ok. Bueno, ahora que estoy un poquito trasnochada porque eran casi 12 de la noche y después de las 4 de la tarde no fue posible que coger una querella, aunque la persona estaba acompañada y posiblemente hoy se va a condenar. Esto ha sido muy fuerte la situación de esta orden ejecutiva, lo que está provocando en que son, yo creo que todas y todos han estado un poco atentos y atentas a lo que está pasando en los últimos días. La famosa redada, el estado de sitio que están viviendo son migrantes en todos los estados y en los territorios, entre los Puerto Rico, ha sido muy fuerte. Y ese espacio no lo podemos hacer ahora presencial. Sí, hemos seguido dando los talleres, pero lo estamos dando por Zoom, porque no queremos aislar la vida la estabilidad de una de nuestras mujeres. Porque independientemente que tenga un proceso, independientemente que sean sobrevivientes de violencia doméstica, no hay ningún tipo de garantía de que la presen y de posiblemente abandonamiento. Pero yo les exhorto que, por favor, las personas que quieran compren el libro. Es un libro completo. Es el primer libro que se hace, la primera investigación que se hace en Latinoamérica y en el Caribe sobre la población migrante, especialmente de violencia de género, sus historias, su sobrevivencia, tanto de ella como también de sus hijos e hijas. El problema serio de reencuentro familiar y también de ese duelo migratorio tan fuerte que no solamente vive la persona que migra, sino también las personas que se quedan. Son muchas personas, miles de personas que se les mueren sus seres queridos, no pueden entenderlo, no pueden entenderlo. Hace más de 20 años no hay un proceso migratorio.
no hay una reforma migratoria. Es decir, que en este momento tenemos un porcentaje bien, pero bien elevado, también aquí en Puerto Rico, de personas que están de forma irregular. Y que en este momento se está corriendo un peligro grande de que las puedan deportar y que nos puedan deportar. Por eso en este momento, si pueden darse cuenta, la economía va prácticamente en picada. Los trabajos de construcción, las personas no están yendo, están escondidos. Muchas de las mujeres no están yendo a sus lugares o también le han dicho que no vayan. No vayan, porque no quieren tener problemas. Y ni siquiera en las iglesias pueden estar seguras, ni en las escuelas, ni en los tribunales. Es decir, esta orden ejecutiva es muy, pero muy amplia, donde pueden, cualquier lugar que vaya una persona que esté indocumentada, tienen que reportarlo. Y sabemos que ya muchas personas son una colonia y a veces se quiere implementar esas órdenes 100%, que no todo, que hay unos estados que han dicho no y se han convertido en muchos santuarios. Aquí no, aquí la gobernadora en principio se envalentonó y después bajó la guardia cuando les dijeron que podían bajar los fondos federales. Hasta ahí llegamos, hasta ahí llegó el amor. Es a través de la solidaridad. Y discúlpeme que también me está haciendo un poco, pero quiero decirles más o menos de la situación que está viviendo la población migrante aquí en Puerto Rico y lo que estamos haciendo desde el centro, lo que se ha formado. Hay una coalición de más de 50 organizaciones apoyando a la población migrante. Mañana tenemos una marcha, que es el Día de la Independencia Dominicana. Y también el 8 de marzo, las personas que puedan ir pues, en la Plaza Barcelona. Y se va a hacer una concentración, se le va a dedicar a las mujeres migrantes. Es decir, hay una solidaridad, una lucha hombro con hombro que estamos librando en este momento. Ahora no sabemos hasta cuándo. Desde el centro, iglesias, instituciones, personas en particular están llevándole compras a las mujeres y a personas de la comunidad que nos llaman. Por favor, si tienen una caja, acá no van a llegar, tengo hijos, estamos pasando hambre, no puedo ir a trabajar. Es doloroso. De verdad, y me disculpan, pero estoy muy emotiva. Porque la mayoría de nuestras mujeres están escondidas. Están pasando hambre. Tienen miedo hasta de ir al médico. Tenemos mujeres que están recibiendo quimioterapia y no se sienten seguras de ir al hospital a recibirla. En este momento, los tribunales, las mujeres migrantes no están yendo a poner órdenes de protección. Y no es que no estén pasando por violencia. Se está incrementando más la violencia en las mujeres migrantes, pero no se sienten en la confianza ni protegidas para ir a los tribunales y ir a la policía. Es decir, que la situación se ha agravado bastante. El miedo, el temor, la vergüenza y este otro proceso de duelo migratorio que se va a empezar a vivir a la inversa. Tienen años aquí, dejaron sus familias por una mejor calidad de vida. A veces, inclusive, protegerse de un agresor, de una persona que ha maltratado y que ha puesto hasta su vida en peligro y han tenido que viajar en situaciones donde pone inclusive su vida en peligro. Donde muchas de nuestras mujeres son violadas también en las tribunales, en la travesía. Posiblemente antes, durante y después de la travesía. Entonces, ese temor de volver, empezaron una vida aquí, tienen años, tienen un trabajito, tienen un espacio, se sienten libres dentro de las circunstancias, ya tienen hijos e hijas, ya están bien emparentadas con personas de puertorriqueñas.
y que pueden salir y la cogen en la presa, la esposa, se la llevan a un centro de detención y de ahí posiblemente la lleven a Miami o la lleven a Texas o a otro lugar porque no están dando abasto. Ese miedo, ese temor es terrible. Y de llegar de esa forma a su país de origen, que salió por un sueño, eso también es doloroso. Y posiblemente vayamos y van a empezar a vivir ese retorno peor con este modelo migratorio también, porque ya dejaron muchas cosas. El miedo, el temor de los niños y las niñas en este momento están sufriendo, porque no sabemos qué le va a pasar a mi mamá. Mi papá está escondido. Han tenido que auxiliarse también de personas para que le puedan llevar a los niños a la escuela, porque también tienen que llevarlo obligado, si no le mandan a la familia. Es decir, se está viviendo una situación de sitio, podemos decir, donde no están dando tregua, donde no se encuentran seguras ni en su casa, donde ya están tocándole, donde se están metiendo acá por los paños, donde están esperando que salgan. Es decir, hay una cacería bien fuerte con la población migrante. Y eso también está viniendo en Estados Unidos. Inclusive hay estados donde han amenazado con quitarle fondos federales si no cumplen con la cuota requerida de personas deportadas. Así que en este momento, más que nunca, necesitamos el apoyo y la solidaridad. No nos convirtamos en esos chotas, en esa xenofobia que en estos momentos se incrementa. Le sale lo mejor de lo mejor a la persona, pero también le sale lo peor de lo peor. Así que si hay dos pueblos que son tan hermanados, en República Dominicana y Puerto Rico, tenemos lazos históricos que nos unen. Y también el Centro de la Mujer Dominicana no solamente le da servicio a las mujeres migrantes dominicanas, también mujeres de otras nacionalidades. Hasta el día de hoy hemos atendido mujeres de 38 nacionalidades. 38 nacionalidades. Prácticamente Puerto Rico es un país cosmopolita donde convergen mujeres, personas de la mayoría de los países. Y en el caso de la violencia de género, no discrimina de dónde eres ni el estatus migratorio de ninguna persona. Así que la venta de este libro también lo cedió el ITEC y la universidad. Van a pasar al Fondo General del Centro para comprar alimentos, para apoyar a las mujeres. No sabemos hasta cuándo todo va, lo que va a seguir pasando, porque ahorita vamos a tener mujeres en la calle que no van a poder pagar su renta, que van a poder pagar su servicio. Y de verdad hay una situación muy fuerte, muy dolorosa. Y en este momento aquí estoy bien constante. Esos abrazos que sanan. No. Ese contacto que es tan importante, especialmente para las personas que dejan su país, la persona que está pasando violencia, la persona que está enferma, que necesita ese apoyo, no lo puedo dar. Tenemos muchas limitaciones. Así que a través de narrativas de lucha se pueden enterar, pueden leer esa historia de nuestra mujer, de situaciones que han pasado, cómo han ido enfrentando las situaciones, cómo han ido sanando. Y son historias también de éxito. Son mujeres fuertes, mujeres generosas, validosas. Esa historia del primer caso que dijo el ITEC se convirtió en una de mis grandes amigas. Esa persona no sabía leer ni escribir.
la enseñanza bíblica. Esa persona no tenía voz, no podía hablar. Y se fue. Ahora en este momento se fue a Estados Unidos como una líder. Y eso es agente de cambio. Eso es lo que nosotros hacemos en a través del Centro de la Unión Dominicana, que es una organización sin fines de lucro de base comunitaria. La misión no es asistencialismo, la misión es empoderar. No es ayudar, es asistir a las mujeres en todas las manifestaciones de violencia, de necesidades, de situaciones que están pasando. Y apoyar a los más que no quieren. Entonces es importante en este momento apoyar a la mujer. Apoyar el Centro de la Mujer Dominicana, que aquí yo fui que lo fundé, que esto no es fácil, que aquí está un poco de una posibilidad. Gracias a Dios que no son muy normal, muy cuerda. En este momento necesitamos apoyo. No sabemos si los programas que tenemos van a estar andando hasta cierto punto, porque sabemos también que a través de esas regulaciones hay leyes que ya no van a proteger a la persona vulnerabilizada, como son comunidades inmigrantes, etcétera, etcétera. Y no sabemos hasta dónde van a llegar los programas, cómo se van a seguir subvencionando, porque recibimos fondos federales. Pero lo que sí yo sé es que vamos a seguir. Lo que yo sé es que vamos a echar para adelante, que vamos a seguir caminando juntas y juntos. Y que el apoyo y la solidaridad en este momento es la mejor arma que tenemos para combatir este tipo de órdenes ejecutivas, de leyes antihumanas, de leyes opresoras, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nos tenemos. Gracias. Posiblemente sí. Me voy a poner porque yo creo que no tiene sentido de qué valor y cómo que hacemos. Precisamente, eduquémonos sobre el tema. Busquemos cómo apoyarnos. Juntémonos con gente. Y sí, y hagamos por el tiempo. Esa es la manera. Juntos y juntas, lo podemos hacer. Gracias, Rubén, gracias por su maestra. Sé que me estaban unos minutos, pero por favor, sí, quisiera escuchar sus preguntas, sus reacciones. Y el centro no está lejos, lo pueden conseguir en las redes, en la web. Hemos puesto una lista, ¿verdad? Para que por favor nos firmen. Si quieren recibir información, se lo ofrecemos y también hay oportunidad de recibir. Adelante, sí. Saludos, profesor Rolando Rivera de Justicia Criminal. Hace 15 años atrás, yo tuve la oportunidad de dirigir una agencia de gobierno. Servicio fue ante la zona de juicio. Trabajamos con los grilletes. Recuerdo cuando invitamos a todas las feministas, vamos a decir el nombre, de la época, y nos reunimos con las legisladoras para promover la inflación en contra del flagelo de la violencia contra él. Que de hecho, si ahora Eleanor Roosevelt estuviera viva, estuviera revoltada, o sea, estaría grave porque todo lo que se luchó para la Carta de Derechos de los Derechos Humanos en el planeta, pues ahora está en boga, está echando para atrás. Y yo creo que es la empatía. Cuando uno está en la zona de confort, y sobre todo a los hermanos puertorriqueños, y todas partes del mundo, cuando ya lo tenemos casi todo, nos olvidamos del dolor. Y tenemos que ser empáticos. Falta de solidaridad existe. Como usted lo dice, tenemos que ser solidarios. Pero con lo que yo viví y con lo que está sucediendo ahora sí se van a revictimizar. Porque el mismo Estado está promoviendo para que se victimice a esta víctima. Pero la pregunta mía es si en ese estudio que ustedes realizaron, porque cuando vemos las estadísticas en Puerto Rico dicen que no hay trata humana. ¿Qué sucede con ese tema de la trata humana que ustedes encontraron? Sí, gracias por traer el tema. El tema de la trata humana es un tema muy particular porque hay un desfase, inclusive en términos de legislación estatal y federal, respecto a la propia definición de qué es trata humana.
lo conozco muy bien porque tengo un estudiante que está haciendo una disertación sobre el tema. Y al mirar las distintas políticas sociales, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, hay algo de disonancia. Lo que nosotros encontramos era que ciertamente cuando comparamos con mujeres puertorriqueñas, había, ¿verdad?, lo que era violencia física, emocional, sexual, estaba disparado. Quizás un poco más por encima, trayendo la intersección el estatus migratorio. Lo que pasa en Puerto Rico es que algunas de las manifestaciones que llamamos violencia sexual o violencia física realmente son bien definición trato humano. Y eso fue lo que vimos, que muchas de las historias que se presentaban ahí podrían muy bien tipificarse como trata humana, y las compañeras han sido, pienso yo, que de las organizaciones líderes en trabajar con víctimas y sobrevivientes de trata humana. ¿Cuál sería nuestra recomendación? Nuestra recomendación en términos legislativos hay que revisar. De hecho, hay que remirar el estatuto de ley para de alguna manera equipararlo entre el estatuto federal y el estatuto estatal, pero también hay que hacer una mirada, quizás haciendo un análisis de discurso, hacer una mirada de la legislación para que en vez de continuar siendo el desarrollo de legislación punitivo, que tenga una base en derechos humanos al final del día. Para eso es que se supone que se debe. Así que la respuesta es que está complicada la cosa, pero hay posibilidades de remirarlo si hay voluntad. Quisiera, si hay alguien más, por favor, levante la mano para entonces agarrar antes de que pasemos a la próxima presentación. Y uno de los que siempre se sabe que hay mucho tráfico. Y entre el tráfico y la trata hay una línea demasiado fina. Ahora, cuando ya se va a trabajar con lo de trata directamente, no quieren prácticamente admitirlo. No lo quieren admitir primero porque tendrían que empezar a legislar, tendría que empezar a mandar fondos, se tendría que trabajar directamente, se tendría inclusive hasta que albergue a la persona víctima de trata, que no lo hay. Y otra situación es que es un tipo de que hay que trabajar, especialmente en el caso de la persona migrante, entre el gobierno de origen y el gobierno del sector. Y otra situación es también la peligrosidad de las personas que están involucradas en eso de trata. Y muchas de nuestras mujeres lo saben y han estado expuestas, no quieren hablar, no quieren decirlo, porque también hay amenazas. La persona investiga, la familia, los hijos, la ponen en peligro. Si tú hablas o dices algo, pues ya sabes lo que te va a pasar. Entonces hay un secreto, podemos ir a voces. Y no se le quiere, hace años no se le quiere meter mano a eso, porque hay que trabajar fuertemente y hay que tener mucho, pero mucho compromiso para empezar a trabajar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quisiera comentar, preguntar, reaccionar. Pues quizás regalemos un tiempo, tengamos tiempo para dejar esto marinar. Leamos y aprendamos, y yo creo que uno de estos días que ando así como súper triste por toda esta situación, hablaba con Romina, me decía que en este momento lo que nos salva en gran medida es el amor. ¿Te acuerdas? Agarrémonos de eso. Agarrémonos de eso. No soltemos la esperanza. Y ojalá Puerto Rico pueda dar cátedra de cómo trabajamos con las injusticias, con las opresiones. Ojalá Puerto Rico pueda dar cátedra. Siempre las organizaciones civiles de luto son las que van a Así es, acompañado en mucha gente. Así que gracias por escucharnos con atención. Sé que han estado ahí muy cerca de nosotras, y nuevamente conozcan más sobre el Centro de la Mujer Dominicana. A las personas que escriben, aquí veo bien que su energía me dice que son artistas, escritores. Ojalá que siempre que escribamos, que podamos hacerlo desde la Universidad del Pueblo de Puerto Rico, número 1, y que podamos escribir sobre asuntos que importan, como este. Así que gracias por la oportunidad y espero que disfruten el resto de la entrevista. Y como dice por amor tenemos que compartir
todas estas leyes ejecutivas, por amor tenemos que salir a la calle, por amor tenemos que protegernos y por amor a todas esas personas para que no sigan haciendo daño, para pararlo. Igual que yo le digo a las mujeres víctimas de crimen cuando van, Dios no tiene que hacerlo por amor a Él, no por odio, sino por amor a Él, para evitar que te maten, evitar que sigan maltratando. Eso también son gestos de amor. Así que vamos a seguir combatiendo, trabajando, uniéndonos, solidarizándonos por amor. Accedemos a la presentación y hacemos entrega de un recordatorio de nuestra segunda feria de libros IPF en Carolina. Gracias. Sí.